todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo soy Dacian y os voy a hablar sobre mi trabajo que va sobre el autocontrol emocional y el afrontamiento del estrés. Bueno, como podéis observar, he desglosado mi trabajo en el siguiente índice. Y en primer lugar, lo que voy a hacer es introduciros un poquillo el tema. El estrés constituye uno de los fenómenos psicológicos y sociales que son de los más relevantes en la actualidad, y especialmente en unos contextos que son académicos, laborales y organizacionales. En la sociedad de hoy en día, que está caracterizada por la rapidez y la competitividad y también por la sobrecarga de responsabilidades, el estrés se ha convertido en una experiencia que es de lo más habitual. Sin embargo, no todas las respuestas de estrés son necesariamente negativas. Su impacto dependerá en la forma que el individuo lo perciba, valore y afronte las demandas del entorno. Y en el contexto del autocontrol emocional y las estrategias del afrontamiento, eso adquiere un papel que es fundamental, ya que eso es lo que permite regular las emociones, los pensamientos y las conductas ante estas situaciones que son muy estresantes, y así pues puede favorecer al bienestar psicológico y a la salud. Vale, ahora por otro lado, en el concepto de estrés lo he dividido en dos partes, que en primer lugar, como podéis observar, es la definición del estrés y el estrés como fenómeno adaptativo. En el concepto de estrés, pues el término de estrés ha sido definido de diferentes perspectivas. Yo, por ejemplo, he utilizado lo de Hans Seidel, que lo describió como la respuesta inespecífica del organismo ante cualquier demanda que se le impone. Lo que quiere decir este autor es que cualquier estímulo físico, psicológico o social puede actuar como estresor si exige un reajuste del organismo. Desde esta concepción inicial, el estrés se entendía como un proceso fundamentalmente biológico asociado al desgaste del organismo, a sensaciones de fatiga, nerviosismo y malestar general. Pero esta visión fue ampliándose progresivamente al reconocer la importancia de los factores psicológicos y cognitivos. Después, por la otra parte, el estrés como fenómeno adaptativo, he puesto aquí un cuadro que, eso se explicará más adelante en el punto 4 del trabajo. A continuación, voy a empezar a explicar el siguiente bloque, que es el bloque 2, que en primer lugar tenemos los modelos técnicos del estrés, que se divide en dos partes. En primer lugar, las teorías basadas en el estímulo, que estas teorías conciben el estrés como algo que es externo a la persona, que son provocados por acontecimientos o condiciones ambientales que son muy estresantes. Desde este enfoque son ciertos sucesos como la pérdida de un empleo o una enfermedad que son muy graves. Da igual el tipo de persona que seas, ya que seas una persona muy fuerte o muy débil mentalmente, son situaciones que generalmente a cualquier tipo de persona les, les puede causar un estrés muy grande. Y por otra parte, en las teorías basadas en la interacción, son teorías que consideran que el estrés surge de la relación entre un individuo y su entorno y que no todos los estímulos provocan estrés en todas las personas. El elemento clave es la valoración cognitiva, es decir, la interpretación subjetiva que el individuo hace de la situación y de sus propios recursos para afrontarla. Luego, por otra parte, en este bloque tenemos el síndrome general de adaptación, que como ya he dicho antes, que en el cuadro del bloque 1 se divide en varias fases. En primer lugar, tenemos la fase de alarma, que es la respuesta inicial del organismo ante un estresor nuevo o intenso, y se activan mecanismos fisiológicos de defensa como el aumento de la frecuencia cardíaca y la liberación de hormonas del estrés. Por otra parte está la fase de resistencia, que es que el organismo intenta adaptarse al estresor, aunque los síntomas iniciales disminuyen, el cuerpo sigue en un estado de activación para hacerle frente a la demanda del estrés. Y por último, en la fase de agotamiento es cuando el estresor persiste en el tiempo y supera la capacidad de adaptación. Se produce un desgaste físico y psicológico,
Además, aparecen síntomas de cansancio extremo, irritabilidad y una mayor vulnerabilidad a enfermedades. Luego, otro punto que tiene este bloque sería el estrés psicológico y la evaluación cognitiva, que se divide en varios aspectos. En primer lugar, tenemos la definición del estrés psicológico, que básicamente es que define el estrés como una relación particular entre el individuo y el entorno, que es evaluada como amenazante o desbordante los recursos personales y que pone en peligro el bienestar de las personas. Vale. Otro punto sería la evaluación como mediador cognitivo. La evaluación cognitiva determina si una situación genera estrés y cómo se experimenta, y se distingue en tres tipos. La evaluación primaria, que es que el individuo valora la relevancia de la situación, ya sea una amenaza, daño, pérdida, desafío o incluso un beneficio. Por otro lugar, la evaluación secundaria, que se analizan los recursos disponibles para afrontar la situación, incluyendo habilidades personales, apoyo social y recursos materiales. Y la tercera fase, que es la reevaluación, que es el proceso dinámico mediante el cual el individuo modifica sus valoraciones a partir de la experiencia y los resultados obtenidos. Por fin acabado. Vale, pues ahora voy a explicar el bloque 3, que está compuesto por tres puntos principalmente, que son los componentes del estrés, enfermedad y autocontrol emocional. Dentro de los componentes del estrés tenemos las fuentes, las respuestas y los factores que determinan una situación como que es estresante. En primer lugar, con las fuentes del estrés, pues pueden ser personales, familiares y sociales y laborales. En primer lugar, las personales son conflictos internos, creencias rígidas y rasgos de personalidad. Luego, las familiares son problemas de comunicación o incluso enfermedades graves. Y por último, las sociales y laborales, pues pueden ser la sobrecarga de trabajo, presión académica o unas relaciones laborales que sean conflictivas. Luego, las respuestas al estrés se manifiestan en cuatro niveles. En primer lugar, el cognitivo, que es preocupación, pensamientos negativos. Luego, por otra parte, emocional, que puede ser ansiedad, ira, tristeza. Después, en tercer lugar, fisiológico, que puede ser tensión muscular, alteraciones del sueño. Y por último, la conductual, que es evitación o aislamiento o incluso bajo rendimiento. Y por último, los factores que determinan una situación como estresante, pues se incluyen factores personales que son pensamientos, motivación, hábitos. Y luego también pueden ser factores situacionales, que pueden ser duración, intensidad y controlabilidad del estrés, del propio estrés. Luego el siguiente punto, pues estrés y enfermedad, que el estrés puede afectar a la salud cuando es intenso, persistente o mal gestionado, y puede hacerlo a través de cambios fisiológicos directos, incremento de conductas poco saludables, aumento de la vulnerabilidad general a la enfermedad y por último activación de respuestas neurológicas en personas predispuestas. Luego en el otro punto, que es autocontrol emocional, el autocontrol emocional consiste en la capacidad de regular los propios pensamientos, emociones y conductas ante situaciones estresantes. Aquí, como podéis observar, en primer lugar
Tenemos los errores o distorsiones del pensamiento, que son hábitos de pensamiento que son erróneos, que incrementan el malestar, como la generalización, el etiquetado negativo, el filtrado de los negativos, el pensamiento extremo, la suposición o incluso el razonamiento emocional. Luego, el análisis racional de los pensamientos, que puede fomentar a la objetividad. Se analizan la creatividad, la importancia, la utilidad y el lenguaje del pensamiento. Y por último, la detención y sustitución del pensamiento. Consiste en identificar el pensamiento negativo, interrumpirlo conscientemente y sustituirlo por otro más adaptativo o por una actividad alternativa. Increíble el trabajo de hoy. Esto es un sinvivir. Bueno, a continuación pues vamos con el último bloque, el bloque 4, que está dividido en dos puntos. En primer lugar, el afrontamiento del estrés y por otra parte las técnicas de control de la respuesta del estrés. Vale, con el primer punto lo hemos dividido en otros tres puntos. Sí, el primero es el concepto de afrontamiento, el segundo es los tipos de afrontamiento y el tercero las estrategias del afrontamiento. Vale, en primer lugar, el afrontamiento se define como los esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que realiza el individuo para manejar demandas que superan sus recursos. Luego, los tipos de afrontamiento pues puede ser centrado en el problema o centrado en la emoción. El de centrado en el problema intenta modificar la situación estresante y el de centrado en la emoción busca regular el malestar emocional. Y por último, las estrategias de afrontamiento pues incluyen la planificación, confrontación, reevaluación positiva, búsqueda de apoyo social, autocontrol, distanciamiento, huida, evitación y aceptación de la responsabilidad. Vale, y el siguiente punto de técnicas de control de las respuestas de estrés, pues entre las principales técnicas destacan la respiración abdominal lenta y profunda, la relajación muscular progresiva y la conciencia corporal. Estas técnicas lo que permiten es reducir la activación fisiológica y mejorar el autocontrol emocional. Llevo un día estresante. No sé qué hacer. Chavales, nos echamos hoy una pachanguita así para aligerar tensión, que llevo un día de mierda, y después nos tomamos algo para estar tranquilos y hablar. Venga, un beso. Con esto ha concluido mi trabajo. Yo espero que les haya gustado mucho y habéis aprendido un montón y que no os hayáis reído mucho de mí actuando. Un beso.